pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la asistencia a esta charla que vamos a tener esta tarde sobre las salidas profesionales de las carreras de ciencias, ¿no? Entonces, hoy tengo aquí conmigo a David Trebolle. Hola, David. Buenas tardes. David es ingeniero industrial, corrígeme si me equivoco. Durante 19 años has estado trabajando en el sector eléctrico y cuando yo le pregunto a David sobre qué le apasiona, me dice que la transición energética y el mundo sostenible. Así es, ahí es nada. Luego tengo a Adriana, aquí a mi lado. Adriana, ¿qué tal? Bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Pues Adriana, tú eres venezolana, llevas más de 20 años trabajando en recursos humanos, ayudando, ¿no?, a que las personas se incorporen en las compañías y crezcan dentro de ellas. Actualmente estás trabajando en Siemens Energy y me dices que lo que más te gusta es ver cuando una persona se incorpora en vuestra empresa y la veis que va creciendo, que sigue evolucionando, ¿no?, que va progresando por aquel reto que te da a nivel personal, ¿no?, y también por la compañía, ¿no? Por aquello. Pues muchas gracias, Adriana. Y tenemos a Maite. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantada. Encantada de estar aquí. Bueno, pues Maite es una institución. Maite, bueno, o sea, cuando yo le pregunté, Maite, ¿tú qué has hecho? Me explicó tantas cosas que es difícil, voy a intentar resumirlo, pero me va a complicar, ¿no? Pero bueno, Maite es verdad que ha estado trabajando en la Administración Civil del Estado. Estuviste trabajando durante 8 años en el Banco Santander. Y luego decidiste que tu vocación era aunar lo público con lo privado y sobre todo potenciar tus esfuerzos, digamos, ¿no?, a todo aquello que tiene que ver con las escuelas de negocios. Actualmente estás en la COE, en el campus, pero sobre todo para ayudar en la colaboración entre instituciones y educación. ¿Sí? Muy bien. Y Ana, que te tengo en la otra punta. Buenas tardes. Ana es portuguesa. Llevas 10 años ya aquí en España. ¿Te estamos tratando bien, Ana? Sí, muy bien, muy bien. Y Ana actualmente es la directora de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos en EDP, en España. Has estado trabajando dentro de EDP para toda la vertiente de renovables, ¿no?, para Brasil, Europa y Estados Unidos, y actualmente estás ya centrándote en nuestro país, ¿no? Sí. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Es un lujo que tengamos a todas estas personas aquí con nosotros para que nos contéis, ¿no?, pues por qué, ¿no?, qué salidas profesionales tienen o por qué la gente tenemos que animar a que estudien ciencias. Yo antes de empezar, por poner un poco en contexto, sí que es verdad que seguramente lo habremos oído muchísimo en las noticias, lo estamos viendo constantemente en cualquier webinar o en cualquier artículo sobre cuáles son las profesiones del futuro y obviamente, ¿no?, cuando cada día buscamos cuáles son las profesiones más buscadas, lo que vemos es que los perfiles STEM, aquellos perfiles que vienen de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, son los perfiles que más se buscan dentro de las compañías. A nivel de datos, por englobar un poco, vemos que en el 2022, es decir, el año en el que estamos, a nivel mundial, lo que son los empleos que tienen que ver con la digitalización, ¿no?, crearán más de 1,25 millones de empleos. Esto es, en un momento en el que realmente todos estamos preocupados por nuestra carrera laboral, pues es algo significativo. Luego también lo que nos dicen los datos es que 1 de cada 4 compañías manifiestan tener problemas para atraer talento STEM. En 2020, concretamente, la demanda de los perfiles STEM creció en Europa un 14% y en España creció un 10%. O sea que es un crecimiento que estamos teniendo de manera sostenible. Pero, al contrario, nos contrasta de que todo y siendo los perfiles que más se están demandando en el mercado, los titulados STEM actualmente no superan el 30% del total de los licenciados, ¿no? Y lo que sí que nos dicen es que tan solo 1 de cada 4 trabajadores STEM son mujeres. Dato muy significativo que yo creo que dentro del sector ya se están haciendo muchísimas cosas, desde AMNER, desde muchísimas asociaciones y las compañías directamente para potenciar, ¿no?, esa incorporación de la mujer en el mundo científico. Entre las principales carencias
que se trasladan por parte de las empresas nos dicen que la falta de competencias digitales, lingüísticas y comunicación son uno de los hitos más importantes que a día de hoy se encuentran con las personas que se incorporan o con los estudiantes en las empresas. Y también comentar que todo y el crecimiento de esas necesidades por las carreras STEM, es verdad que las matriculaciones, tanto en Europa como en España, en Europa se redujeron un 25% las matriculaciones de los perfiles STEM y en España se ha reducido un 40%, ¿no? Por otro lado, hay luz, ¿no? España es el segundo país europeo donde hay una mayor oferta de puestos de trabajo vinculados al sector energético, donde es prácticamente muy necesario que tengas estas titulaciones, ¿no? Con este contexto en el que obviamente vemos que estudiar ciencias parece, así a simple vista, que es un chollo, ¿no? que vamos a conseguir trabajo, yo lo que os quería decir es, y os voy lanzando preguntas, ¿vale? ¿Por qué una persona que a día de hoy pueden estar aquí o nos pueden estar viendo a través de la pantalla, se plantearía que yo tengo que estudiar una carrera de ciencias en los próximos años? A todos. ¿Quién empieza? Isabel, si quieres puedo comentar Claro. un poco mi opinión. Creo que en general las carreras científicas al día de hoy son las que nos están dando la solución de muchos temas cotidianos de la vida, ¿vale? Por ejemplo, yo trabajo, como comenté, en la empresa de Siemens Energy. Es una empresa que tiene toda su trayectoria en el desarrollo de la generación de energía tradicional. Sin embargo, ahora pues venimos con muchos cambios a nivel de digitalización y creo que es una gran oportunidad pues estudiar este tipo de carreras, porque no solo puedes continuar con todo ese entorno energético de grandes turbinas, de vapor, los motores, compresores, sino que también vas involucrando muchísimos detalles a nivel digital, los datos para las organizaciones y no solo el sector energético. Creo que los datos cada vez están tomando pues muchísimo más poder porque permiten tomar decisiones y establecer estrategias a futuro. Y allí es donde entra un poco este tipo de carreras, ¿no? Pues el análisis de datos, todo lo que es la data science, todo lo que es la parte de digitalización, cybersecurity, proteger toda esa cantidad de información que manejamos internamente, inclusive también información de nuestros clientes, está siendo parte fundamental de desarrollo de nuestras organizaciones, por lo que creo que es una oportunidad excelente aquellas personas que se están planteando, oye, ¿qué tipo de carreras puedo yo gestionar? Las carreras científicas, y porque también te da una diversidad de poder, con un tipo de profesión, pues ir incursionándote en diferentes áreas, ¿no? No te encaja en una sola, sino que puede ser muy diverso. Y eso pues siempre enriquece, ¿no? Es un poco mi punto de vista. Bueno, pues, ¿Alguien más? sí. Yo quería comentar una cosa que un poco resume lo que tanto se está hablando siempre, ¿no? De lo que es, voy a quitarme la mascarilla, perdón, lo que es la revolución, la cuarta revolución industrial. ¿Qué es una revolución? Pues una revolución es algo que cambia completamente todos los sectores de la sociedad, la economía, etc. Estamos en una cuarta revolución industrial donde se han producido fenómenos como que hay un crecimiento exponencial de la tecnología. ¿Qué quiere decir exponencial? Pues que se produce una explosión tecnológica que nuestra mente, que está acostumbrada al crecimiento lineal, no puede procesar, pero lo cierto es que eso es en lo que estamos. Una confluencia de tecnologías. Hoy si ves un coche, pues te das cuenta de que la tecnología que tiene un coche no es una sola, sino que tiene un montón de tecnología. Como decía Peter Diamond, el presidente de la Singularity University, tenemos en el bolsillo, en el móvil, más tecnología que el hombre cuando fue por primera vez, bueno, primera y única vez a la Luna. Luego lo que está pasando es que hay una interacción, como comentaba Adriana, de datos, es decir, todo está conectado con todo, pero no solo las personas o las máquinas que están en nuestro sistema productivo, aunque no los veamos mucho más de lo que pensamos,
estamos. En Japón el 30% de la mano de obra son robots y en España pues no llegamos a tanto, pero desde luego vamos camino. Pero lo que hay es una interacción también con los objetos, ¿no? Lo que se llama el Internet of Things, es decir, todo tipo de dispositivos que tienen sensores, bueno, pues que dan datos y están informando a través de inteligencia artificial. Es un mundo donde la economía ya no es una interacción entre empresas o entre empresas y particulares, es una interacción entre plataformas y hay que estar metido y conocer esas plataformas para poder trabajar. Y luego hay un cambio completamente de paradigma en la relación entre lo que son los productores, las empresas y los clientes, que se han situado, porque están permanentemente conectados por Internet, en el centro de todas las cosas. Ese es el mundo en el que vivimos. Decía Marie Curie que no hay que temer nada, que hay que entender el mundo como es. Pero es que hoy entender el mundo no es nada sencillo. Entonces, porque es un mundo donde las barreras entre lo digital y lo físico están permanentemente cambiando, donde hay que vivir en un entorno global, donde hay que ser creativo, donde hay que ser imaginativo, pero también hay que ser capaz, digamos, de trabajar en un entorno donde se están produciendo distintos momentos en diferentes tecnologías y también en cambios sociales del alcance que comentaba a continuación. Si uno quiere vivir en este mundo y trabajar en este mundo, pues tiene que conocerlo, tiene que estudiarlo. Yo creo que la visión de las carreras STEM como una visión cerrada tampoco es correcta, pero coincido con lo que decía Adriana de que las carreras tecnológicas en sentido muy amplio te permiten primero entender este mundo y segundo tener los conocimientos y las habilidades para poder irte desarrollando posteriormente en todo aquello que quieras ir aprendiendo, porque no nos engañemos, no tenéis que pensar que cuando salgáis de la escuela o de la universidad o de la escuela de negocios o hagáis vuestro máster, habéis acabado de aprender. Hoy el mundo actual lo que exige es estar permanentemente aprendiendo. Pero indudablemente, si partes de un buen conocimiento, de una buena base, es muy posible que te sea mucho más fácil adaptarte a un mundo que cambia por semanas, por meses, por días a veces. Eso es lo que yo quiero comentar porque creo que es muy importante que los universitarios entendáis que puede gustarte mucho algo por vocación, puede gustarte la historia, la filosofía, el derecho, pero eso no te va a permitir y no te va a habilitar para trabajar en un mundo donde la tecnología está en el centro de todo. Y lo digo yo, que estudié ciencias políticas y luego derecho, pero creo que en mi vida posterior me he ido dando cuenta y cada vez más, según he ido desempeñando otros puestos de trabajo, que si no conoces en el mundo en el que estás, no puedes trabajar ni puedes aportar. Yo, un momentito, porque David, te voy a dar paso, pero quiero que además tu enfoque sea, ¿no? Porque al final, antes decía Maite, la vocación, ¿no? Y yo, mi pregunta es, o sea, ¿la vocación se hace o se nace, ¿no? Tú en este caso, David, tú eres ingeniero, ¿no? No sé si de vocación o de profesión, ahora nos lo contarás, pero sí que es verdad que cuando tú te planteas, ¿no? Nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿En qué momento tú decides, voy a estudiar ingeniería, cómo me la imagino, ¿no? Antes de empezar, porque todos tenemos un ideal antes de empezar nuestros estudios? ¿Ha sido así cuando has empezado? Y luego si realmente tú eras consciente de las posibilidades que te podía ofrecer esta carrera. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros y enhorabuena a Emener por la organización de este panel. Bueno, de alguna manera podríamos decir, ¿no? Si el ingeniero nace o se hace, ¿no? Que veníamos comentando también antes del panel. Y bueno, yo como buen gallego que soy, podría decir que, pues que depende, ¿no? Depende. Y los ingenieros, pues puede que nazcan, puede que se hagan o puede ser una combinación de las dos. ¿Y cuál ha sido mi caso, ¿no? Yo vengo de una familia de abogados y financieros, y entonces fui el primero, de algún modo, en dar el paso. Cuando mi hermano rompía algo, yo iba por detrás y era el que lo arreglaba. Y entonces tenía cierta vocación del espíritu de lo que viene siendo el ingeniero, que viene de ingenio, y que viene de alguna manera de descubrir las cosas, ¿no? De encontrar los porqués, el significado de por qué pasa lo que pasa y buscar una solución. Yo ahora recuerdo en el colegio, pues, cuando a un profesor estaba enseñando trigonometría y, pues claro,
tú veías la trigonometría y decías, oiga, ¿y esto sigue para algo? Y luego te das cuenta que sin la trigonometría, pues prácticamente no se puede hacer absolutamente nada del mundo STEM, ¿no? Yo cuando me enfrenté al tema de la elección de la carrera, pues lo cierto es, y fijaos, yo tenía un abanico de posibilidades, primero pensando quizá más con el corazón, yo estaba pensando en hacer psicología, porque tenía cierta innatez y vocación de escucha y empatía, y me sentía muy atraído. Por tradición familiar, pues no podía ser de otra manera, a lo mejor un doble grado en Derecho y Empresariales. Y luego lo cierto es que, en mi caso, que no era de nacimiento puro y no me hice también puramente, pues no se me daban mal las asignaturas de STEM y es una reflexión que os lanzo, es muy importante escuchar al corazón, pero siempre entendiendo desde la cabeza, y en la medida que podamos compaginar las dos cosas, yo creo que se funciona de una manera mucho más armónica. Lo cierto es que la carrera de ingeniería tenía muchas salidas, y eso es un tema que no debemos perder en perspectiva. Hay carreras con la evolución del desarrollo humano y tecnológico, pues que vienen más, vienen menos, y desde luego la ingeniería era y es uno de los talones de Aquiles más importantes de lo que se espera en el futuro profesional. Luego, en ese sentido, cuando uno escoge la carrera, dice, bueno, y luego, una vez que empiezas con la carrera, te encuentras lo que estabas de alguna manera pensando, ¿no? Y lo comparo, por ejemplo, con la paternidad, que es, yo creo que nadie puede decir, ya estoy preparado para ser padre, porque solo cuando eres padre te das cuenta realmente, o madre, de que no estás preparado. de lo que significa, ¿verdad? Y luego durante la carrera, pues la verdad es que, claro, luego hay diferentes especialidades y pues un ingeniero tiene que elegir si va hacia a la parte más de mecánica o a la parte más tecnológica, a la parte de organización industrial o a la parte de electricidad. Y yo la verdad es que en ese sentido sí que me enamoré del sector eléctrico, ¿no? Y además, bueno, es un sector muy importante en España y en el mundo. En España viene a representar del orden del 3% del Producto Interior Bruto, es muy importante, que duda cabe. Y lo cierto es que desde entonces, y poniéndolo en sintonía, como has comentado antes, de la sostenibilidad y la transición energética, que luego lo mencionaremos, pues es un sector fundamental para lo que va a ser el futuro de la humanidad, del planeta y del desarrollo sostenible. Muchas gracias, David. Oye, Ana, estamos ahora, ¿no?, hablando con personas más jóvenes que nosotros, dejémoslo así, que están planteándose, ¿no? Pues, vale, pongamos que ya me he decidido y voy a estudiar una carrera de ciencias, ¿no? Pero luego llego a la empresa. Se habla mucho, y es verdad, y yo doy fe que conozco muchísimas empresas y cada vez más que estáis desarrollando programas precisamente para esa atracción de talento, y luego cuando se incorporan en las empresas, pues realmente, como antes decía Maite, es que acaban la carrera y no, solo sé que no sé nada, ¿no? Explícanos, ¿qué tenéis en EDP o qué hacéis o cómo os planteáis, ¿no?, ese desarrollo de estas personas? Gracias, Isabel. Pues en EDP, claro, tenemos un programa que ya va por la 6ª edición. Un ejemplo de un programa que tenemos es el EDP Program, Training Program, que es básicamente un programa corporativo e internacional, que lo que tiene como objetivo es justo atraer talento y después retenerlo para desarrollar, en que el candidato tiene que tener o estar finalizando un máster, en este caso, y tener dominio de inglés. Eso os comento porque la barrera lingüística es a veces algo que más que nada frena a las oportunidades que puedan surgir, porque estamos en un mundo global y la verdad es que, por ejemplo, en esta edición del EDP Training Program, de los 30 candidatos que se han incorporado, pues tenemos muchísimas nacionalidades, desde India, pues Brasil, Estados Unidos, tenemos muchísimas nacionalidades porque todos compiten
entre ellos. Y es un programa muy interesante porque hacen un mes de integración de acogida y después durante 3 meses están en una dirección, en una área aprendiendo justo. Al finalizar esos 3 meses rotan por otra área totalmente distinta que les abre un poco las perspectivas y después ya están en plantilla de la compañía y después desarrollan su carrera en la empresa ya con esa abertura y con la posibilidad de poder postularse a otros puestos, a una movilidad. Es un programa muy importante, tiene el mote de Go Ahead y que pues tiene tenido tanto éxito que los candidatos son muchas veces repescados a otras oportunidades. Nosotros tenemos otro programa que es el Recall, que es candidatos que no hayan superado el proceso de selección para el EDP Program Call, son llamados de vuelta a poder intentar entrar en la compañía. Y es un programa importante que damos muchísimo valor. Está súper bien. Quien tuviera 21 años. Esto es lo que estáis haciendo, ¿no? Muchas empresas y seguro que Adriana nos podría contar ejemplos que están haciendo ellos en Siemens Energy también. Y es verdad que cuando nosotros, por ejemplo, desde ADECO preguntamos, ¿no?, a los candidatos o a las personas, ¿no?, que quieren incorporarse dentro del mercado laboral, hay algo que nos hace mucha referencia, ¿no? Y es que ya no es solamente que se puedan sentir o no atraídos por la posición, sino que buscan que esa empresa tenga un propósito, ¿no?, que tenga un propósito. Y es verdad que es algo que parece que se ha puesto muy de moda ahora, lo del propósito de las empresas, pero yo creo, ¿no?, también que las empresas buscáis un propósito en las personas, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, Adriana, desde Siemens Energy, ¿cuál es ese propósito, ¿no? O sea, si yo ahora quiero trabajar en Siemens Energy porque me atrae la empresa y me cuadra el propósito, ¿qué propósito vais a buscar en Isabel? Sí, bueno, en Siemens Energy para nosotros es muy importante que el propósito de la persona que se incorpore sea básicamente identificarse con los retos y objetivos que tenemos como organización. Que se sienta parte de ese logro, que entienda que su trabajo contribuye al logro de esos objetivos y que tenga el propósito también de hacer carrera dentro de la organización. Para nosotros la estabilidad es muy importante y es lo que de alguna manera impulsamos en nuestros trabajadores, en nuestros empleados, de que ellos sientan que dentro de Siemens Energy ellos pueden crecer y poder cumplir cada una de sus metas profesionales y personales, ¿vale? Ahora bien, es un plan que tenemos que trabajar en conjunto, que inclusive los empleados tienen el empoderamiento de desarrollar ese plan de carrera dentro de la organización. Ellos son los que tienen que pues, levantar la mano y decir, oye, quiero ir o me interesa esta área, voy desarrollando y junto con todo lo que es la gerencia y la empresa en sí, pues irlos acompañando en ese crecimiento o inclusive ir valorando tal vez algunas alternativas que ellos en su momento no lo habrán visto. Pero eso es un poco el propósito. Sentido de pertenencia, que se sientan parte de nosotros y que sientan que su trabajo pues contribuye de manera positiva al logro y el crecimiento de la empresa y que también se vean a largo plazo dentro de la organización. Has dicho una serie de frases, ¿no?, que a mí me resuenan mucho en mi cabeza, ¿no?, que decías a largo plazo, estabilidad, sentido de pertenencia. Yo seguro que si ahora preguntáramos, ¿no?, a las personas que hay aquí o preguntáramos a través de las personas que estáis a través de la pantalla, seguro que su percepción para nada es que realmente el mercado laboral a día de hoy valora mucho la estabilidad o valoran los proyectos a largo plazo, porque la sensación que tenemos muchas veces es que precisamente no estamos en una sociedad como muy cortoplacista. Esto me hace volver, cuando antes hablaba de las cifras, un poco a la disrupción que hay, el corte que hay entre, ¿no?, lo que ocurre realmente dentro del mercado laboral y la percepción, ¿no?, o lo que tenemos. Maite, como persona que estás constantemente, ¿no?, con los jóvenes y jóvenes, ¿no? Dentro del mundo de la educación,
¿Por qué crees que se produce esa ruptura entre lo que realmente, ¿no?, estamos oyendo por parte de Ana, por parte de Adriana, lo que las empresas buscan, lo que las empresas reclaman? Y en cambio, ¿por qué ocurre? ¿Por qué la gente no sale de las universidades? ¿Por qué la gente hay esa ruptura entre la educación y la profesión? Bueno, yo creo que, a ver, debería haber un pacto entre la universidad y la empresa, pero hablemos de lo que pasa ahora en el mundo actual. Los planes de estudios de las universidades o de las escuelas de formación profesional, incluso de las escuelas de negocio, son muy rígidas y son incompatibles con la rigidez del actual mercado de trabajo, que, como os decía anteriormente, cambia por semanas, por meses, porque la tecnología cambia rápidamente. Por otro lado, la educación durante 2000 años, ¿en qué ha consistido? En que se transmitía conocimiento a los alumnos y se chequeaban esos conocimientos, sean los que sean, tecnológicos, históricos, de ciencias sociales, de lo que sea, se chequeaba para ver si, bueno, pues se habían entendido y asumido y dominado esos conocimientos. Este modelo de educación, os lo digo radicalmente, y eso que yo no me considero una persona radical, no vale. No vale, porque realmente hoy en día lo que hay que estar haciendo es aprendiendo y desaprendiendo permanentemente. Y sobre todo hace falta una serie de competencias y de habilidades que consisten en estar adaptándose perfectamente a este mundo, que es un mundo muy dual. Es decir, un mundo donde la innovación, la disrupción es lo que se impone siempre a la parte, digamos, a la transformación más lineal. ¿Eso en qué se traduce en el mundo de las personas? Pues que lo que las empresas buscan son trabajadores excelentes, con un alto conocimiento y con un alto dominio de habilidades, de competencias, etcétera, y cada vez menos ese tipo de perfiles medios, que por otra parte está muy estudiado en el mundo de los recursos humanos, donde realmente pues, no se aporta el mismo valor. Hay un dicho muy conocido en este mundo de la formación, en el que yo estoy ahora, que es que dice que si tú tienes una capacitación superior al trabajo que estás desempeñando, prepárate para que seas sustituido o por un robot o por un becario. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está pasando ahora es que las empresas están seleccionando con la idea de que aprendas después una vez que te incorpores al puesto de trabajo, pero es que ese modelo no funciona, porque ese modelo no te lo da el sistema educativo formal, porque no lo proporciona por la, digamos, diversidad de tiempos en los que se mueve el mundo de la educación y el mundo de la empresa. Entonces yo, por ejemplo, cuando era secretaria general de ISDEFE, que es una consultora tecnológica del Ministerio de Defensa, nos encontrábamos siempre con el mismo problema. Nosotros en ISDEFE había una plantilla, hay una plantilla de más de, ahora ya más de 2000, cuando yo estaba 1000 y pico ingenieros fundamentalmente, ingenieros aeronáuticos, ingenieros de telecomunicaciones, industriales y otros ingenieros en menor proporción. Los seleccionábamos todos brillantes, todos muy brillantes, pero claro, no conocían los proyectos ni los temas para los que les incorporábamos. ¿Qué ocurría? Pues que les incorporábamos equipos que ya estaban funcionando y aprendían sobre la marcha en el puesto de trabajo, pero se daba la paradoja de que muchos de los jefes de área de sección y gerentes también estaban aprendiendo en ese proyecto. ¿Y qué pasaba? Pues que claro, se producían muchas disfunciones porque no siempre se puede aprender y a la vez trabajar sin crear perturbaciones en el desarrollo de los proyectos. El mejor caso, el caso más paradójico es el proyecto LESNET, que conocéis todos, de digitalización de la Administración de Justicia. Ahí había una plantilla de diferentes empresas públicas y privadas. Nosotros teníamos en ISDEFE más de 100 y pico ingenieros, pero aquello no funcionó porque había muchísimo conocimiento, pero no integrado en un proyecto donde la mayor parte de los ingenieros que trabajaban allí no conocían. ¿Qué quiere decir? Pues que la educación permanente, la formación permanente se tiene que ir adaptando con otro tipo de formación que también incluya la tecnología. No quiero tampoco monopolizar la palabra, pero bueno, si da tiempo luego lo profundizamos un poquito. David. Sí, a mí, en línea con lo que estaba diciendo Maite, yo creo que me gustaría resaltar el cambio de paradigma que se está dando. Antes, de alguna manera, la vida estaba diseñada para estudiar, trabajar y jubilarse. Si me permitís, y parafraseando en el libro de La vida de 100 años, de Linda Creighton, eso de alguna manera se ha acabado. Hasta tal punto que ahora podríamos decir
manteniendo la linealidad, si es que va a haber alguna linealidad, es ahora se estudia, se trabaja, se estudia, se trabaja, se estudia, se trabaja y a lo mejor y con suerte nos jubilaremos. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque además, y tiene profundas implicaciones para la empresa y más también en el mundo STEM, por la continua readaptación y aprendizaje que es necesario, también está, de alguna manera, la colaboración intergeneracional. Antes, pues lo normal era ver que una persona senior era responsable de un equipo y ahora cada vez más vemos gente joven que es responsable de personas senior. Y eso se va a ver cada vez más. Incluso van a coincidir en un curso de posgrado además personas de mucha experiencia y mucha seniority con a lo mejor personas que acaban de acceder al mercado laboral. Entonces, el salto intergeneracional en ese sentido y de alguna manera cuán flexibles tenemos que ser con la multidisciplinaridad y la flexibilidad en ese sentido que necesitamos de diferentes perfiles, yo creo que va a ser fundamental y el cambio de paradigma en muchos sectores ya ha pasado y en muchos otros está pasando. Esto me lleva a que, lo hemos comentado, hablamos en muchas ocasiones sobre todo, ¿no?, de la falta muchas veces, en general, en todos los estudios, pero sí que es verdad que en particular todas las personas a nivel de ciencias, ¿no?, de esas soft skills que hablamos, ¿no? Tú comentabas ahora, David, ¿no?, esa capacidad, ¿no?, de continuar constantemente, de adaptarse, de readaptarse, de gestionar equipos, ¿no?, multigeneracionales, seguramente multilocales y multi de todo, ¿no? Yo me gustaría, tanto Ana como Adriana en este caso, ¿no?, como representantes de empresas, ¿cómo gestionáis o qué es lo que pedís, ¿no? ¿Cuáles son para vosotros? Yo como estudiante puedo estar estudiando una carrera de matemáticas, pero creo que paralelamente, por lo que comentaba antes Maite y luego secundado por David, paralelamente tengo que estar, ¿no?, formándome internamente, interiormente, en otras habilidades que no sea solamente las ciencias. Por ejemplo, en EDP, nosotros en un proceso normal de selección, lógicamente la parte curricular que es analizada y examinada, la valoramos, por supuesto, es un requisito para el puesto, para la función, pero lo que valoramos son las competencias y las competencias, esas habilidades, las soft skills que comúnmente se habla, están... Como por ejemplo nosotros tenemos por perfiles de senioridad en la compañía, para una persona, un recién licenciado, hay 8 competencias que os digo ya que valoramos en una entrevista y son la agilidad, la curiosidad, la orientación al resultado, la rapidez, la transparencia y la abertura. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, se hace una serie de preguntas que al candidato se busca cuál es su capacidad de respuesta y no la respuesta técnica, pero la forma como razonan. Y por eso es muy importante esas competencias, porque eso no se forma en la universidad, eso se van formando. Y también tenemos un papel muy importante en las empresas, que lo que decimos es que os recibimos de brazos abiertos y que seguís formándose en la compañía. Nosotros tenemos como empresas tenemos ese deber y esa responsabilidad de seguir desarrollando los profesionales que se incorporan. Y por eso es muy, muy importante. Adriana. Sí, a ver, nuestra visión es que la verdad es que la persona tiene que ser integral. Y aquí es donde entra la parte de soft skill, porque está muy bien tener los conocimientos técnicos y el dominio del puesto, pero la persona no va a trabajar sola. Necesita desarrollar o tener algunas habilidades que le haga parte de esa organización y empuje, que al principio pues comentaba un poco que es también nuestro propósito. Por lo tanto, valoramos muchísimo la colaboración, el espíritu colaborativo de los candidatos, la flexibilidad, porque vivimos en un sector de energía pues completamente dinámico, cambiante, que tiene que tener las habilidades de poderse adaptar rápidamente a cambios de tecnología, maneras de trabajar, a trabajar de manera global, de tener esa apertura de trabajar con otras culturas, con otros países, y pues, la gestión de tiempo y de prioridades
porque nunca nos vamos a dedicar a una sola cosa, sino que vamos a estar involucrados en muchos temas y tenemos que tener las habilidades de poder gestionar esa prioridad y gestión de tiempo. Entonces, lo vemos siempre como la parte integral. Los conocimientos o aquellas brechas que a nivel técnico pues la persona no la tenga, la empresa lo acompaña a formarlo, pero es que desde el día 1 va a participar y va a ser parte de un equipo y va entonces a involucrarse allí, y esa integración es lo que a nosotros también de alguna manera nos permite avanzar y lograr los objetivos de la empresa. Yo espero que todos los que nos estáis oyendo toméis nota de lo que piden en EDP y lo que piden en Siemens, ¿eh? O sea, para ir preparando ya la entrevista. Y ahora os quiero, ¿no? Porque hemos hablado, ¿no?, de las empresas, hemos hablado de las carreras, del nivel de educación, y antes hacíamos, ¿no?, comentaba Ana, un apunte, ¿no?, decía en el programa de desarrollo que ellos tienen, de nuevos talentos, decía, compiten entre ellos, ¿no? Hay gente de la India, de Brasil, ¿no? Y es algo como que da un poco de vértigo, ¿no? Porque, claro, tú si lo tienes al lado y estás compitiendo con el de al lado, pues bueno, más o menos puedes saber, ¿no? Pero con alguien que está en la otra parte del mundo. Entonces, y esto pregunta que me gustaría, ¿no? Os lo voy a ir lanzando a los 4 porque me gustaría saber vuestra óptica desde los diferentes puntos, ¿no?, que tenéis, ¿no? En un mundo cada vez más global, David, empiezo contigo, ¿vale? Para ti, como trabajador, permíteme que como ingeniero trabajador, ¿no?, ¿cómo te preparas realmente para estar dentro de un mercado que cada vez es más global? Pues la verdad es que muy buena pregunta. Yo la verdad es que he sido siempre un insatisfecho a nivel de conocimiento, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la carrera ya la veo muy lejos, pero por ejemplo, yo me fui a trabajar a Londres y me llamó la atención y me gustaría que todos de alguna manera sacáramos pecho porque los ingenieros fuera de España verdaderamente hacen una labor y tienen mucho prestigio y son muy reconocidos. Y yo lo noté, ¿no? En el sentido de la formación que traíamos los ingenieros españoles frente a la formación, por ejemplo, que tenían los ingenieros en el Reino Unido, pues yo creo que no tenía nada que envidiar, ¿no? Yo siempre me ha gustado el ir más allá. Yo luego realicé cursos de doctorado y me saqué la suficiencia investigadora. Me pareció muy importante como ingeniero, y antes lo comentabas, el tema de las soft skills y pues hacer un programa de posgrado, como por ejemplo hice en el Instituto de Empresa, un programa de desarrollo de directivos. Y luego, que os tengo que confesar una cosa, y es que en las carreras STEM son muy importantes porque los que las desarrollan y ejecutan son los que cambian el mundo, pero os tengo que confesar un secreto, y es que los que gobiernan el mundo no son los STEM, son los abogados y los financieros, que también es un perfil importante, pero bueno, ya estamos aquí para hablar de los STEM. Os digo esto porque los ingenieros, pues muchas veces no nos gusta competir en desigualdad de oportunidades, y yo, por ejemplo, realicé también un máster en finanzas, ¿no?, para entender este mundo que funciona tan financiero y donde tan importante es ver de dónde vienen los recursos y hacia dónde van. En definitiva, luego en la empresa pues estaba en diferentes posiciones, en National Grid y en Unión Fenosa de Distribución. Continua adaptación, resiliencia fundamental, adaptación y aprendizaje continuo. En todo momento hay que estar con los 5 sentidos puestos para ver por dónde van las tendencias. Me ha encantado, no sé antes quién le ha comentado que nos va a sustituir, ha sido tu Maite, ¿no? O el becario o el robot. Yo me lo he anotado, porque en cierto modo es como estar vigilante, ¿no?, de esa parte de las tendencias, pues eso, para que no nos sustituya ni el robot. Becario, sí, becario fenomenal, por una persona siempre da gusto, ¿no? Y pues yo lo resumiría así, quizá. Pues muchas gracias. Ana, en tu caso, como responsable ya de organización y personas, a las personas que están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Cómo se adaptan a este mundo global? Un poco en la línea de lo que ha comentado David, que sean inquietos, que tengan curiosidad, que no se cierren en una frontera física y que esté en constante aprendizaje. Yo creo que esa sería la
reflexión. Vengan de qué carrera vengan, porque eso es transversal a cualquier carrera. Y en tu caso, ¿no? Adriana, al final tú formas parte de un grupo muy global, ¿no? Grande, Siemens, pero la realidad es que luego, ¿no? Tú nos comentabas antes que decías, no, es que yo estoy en Siemens Energy, ¿no? Que esto va aparte, ¿no? Yo le decía en broma, decía, esta es la startup, ¿no? de Siemens. O sea, en este sentido, y obviamente tú dices, es que nosotros estamos, ¿no? En todo el mundo, trabajando con proyectos desde que no sé ni dónde están ubicados en el mapa, ¿no? Sí. En este sentido, ¿cómo podéis adaptar, ¿no? Para que la gente realmente vea esto de una manera tan global? A ver, creo que, bueno, comparto bastante lo que dice Ana, es tener mucha curiosidad y estar pues muy abierto a nuevas oportunidades es la clave, ¿no? Para poderte adaptar a este mundo globalizado. Y quisiera resaltar que en esta época de la pandemia, que nos ha tocado a muchísimos trabajar desde casa, pues esto ha acelerado la globalización pues muchísimo más, al punto que ha cambiado dentro de Siemens Energy mucho la perspectiva de dónde puedo yo trabajar y dónde puedo aportar, dónde puedo contribuir, al punto de que hemos abierto y las organizaciones a nivel global se han dado cuenta que no necesito tener a la persona sentada al lado mío para que pueda ser parte de mi equipo, puede estar en otro país, pero ser parte de mi equipo y trabajar en un ambiente regional. Y eso cada vez lo estamos viendo mucho más. Dentro de España, la ventaja como país en Siemens Energy España es que, bueno, es un país bastante atractivo y cada vez más otros países están visualizando, oye, España como el lugar para tener a mi nuevo ingeniero, a mi nuevo data analysis, pero va a trabajar en proyectos que son a nivel global. Entonces, para ello, pues la persona tiene que estar preparada a trabajar con culturas, con diferentes tipos de culturas. La parte lingüística es fundamental. Es súper importante desarrollarse principalmente en el inglés como idioma internacional, pero si tienes habilidades y capacidades de hablar otros idiomas, pues muchísimo mejor porque tienes más cercanía con aquellos compañeros que están en otros países que hablan ese idioma. Entonces, la globalización, pues hay que estar abierto a nuevos retos, a tener mucha curiosidad, dinamismo y ser flexible, de estar dispuesto a trabajar donde quiera y no necesito moverme. No necesito moverme, puedo apoyar perfectamente en proyectos regionales estando en mi país de origen. Y eso, pues, hacia eso va muchísimo el trabajo de Siemens Energy. Maite, y en tu caso, como englobando el mundo más de la educación, ¿realmente crees que en las universidades, en las formaciones profesionales, realmente la educación se está preparando para este mundo global? Pues francamente no. Francamente no, creo que no. Yo he sido subsecretaria del Ministerio de Ciencia e Innovación y dependía en las universidades. No hace tanto, que dejé el cargo en el 2010, o sea que no. Y a mí me sorprendía muchísimo, ¿no? Pues voy a decirlo, muchas veces el corporativismo, sobre todo en la universidad pública. La universidad privada, por lógica, por necesidad, tiene que adaptarse muy rápidamente a las necesidades del mercado si quiere subsistir, porque además hay mucha competencia entre el mundo privado, aunque no siempre lo consigue. Pero la universidad pública no, porque es muy corporativa, pues porque los intercambios, que nosotros lo teníamos dentro de los planes más estratégicos del Ministerio, los intercambios entre profesores, pues se reducían a visitas de profesores invitados. Pero en otras universidades del mundo, los profesores, los docentes se mueven con muchísima libertad y están aprendiendo en una universidad inglesa, en una universidad americana, en una universidad latinoamericana de cualquier país o del sudeste asiático, que es donde está creciendo el mundo. Porque a veces tenemos la tendencia de mirar solamente el mundo occidental, que para nosotros es más conocido. Pero cuando uno ve lo que está pasando en todo el sudeste asiático, no solo en China y por supuesto en Japón, sino en todos los países, te das cuenta de que el desarrollo del mundo está por ahí. Entonces, no, el profesor medio de una universidad media
está metido en su mundo, sí que es verdad que hace visitas, hace muchas investigaciones, pero no está acostumbrado a trabajar en el entorno multicultural en el que estábamos hablando, en el que estabais hablando tanto Ana como Adriana. Y es fundamental, porque es que si no la universidad se va a quedar fuera de juego. Ana comentaba antes un tema muy importante, ¿qué miran las empresas ahora? Yo he trabajado en una empresa como es el Banco Santander, que es un entorno absolutamente multicultural e internacional, porque yo trabajaba en banca comercial en Santander, España, pero las convenciones de directivos y la relación como grupo financiero eran con todo el mundo. Claro, cuando comparas lo que está pasando en el mundo de este tipo de empresas, que no en las pequeñas empresas, que es lo normal del tejido industrial o del tejido empresarial en España, pero las grandes empresas en entornos multiculturales, lo que está pasando es que cada vez la enseñanza formal cuenta menos, porque ya las empresas se dedican a formarte. Yo cuando me ofrecieron de una manera inesperada incorporarme al Banco Santander, yo dije, pues sí, yo no tengo ni idea de esto, pero era para dirigir banca institucional, que era un segmento de negocio muy importante. Pero si yo no sé nada de banca, y no se me olvidará nunca lo que me dijo el director general. No importa, ¿tú quieres aprender? Ya te enseñamos nosotros. Y estoy hablando del año 97, eso se ha acelerado. Entonces, o la universidad española, ahora hablo de España, cambia radicalmente y se adapta a este mundo de flexibilidad, de entorno global, porque este es el mundo actual, o llegará un momento que deje de ser útil y que la gente no pensará que estudiando en una universidad pública se va a resolver, como decía David, la vida a lo largo de todos sus años profesionales, ¿no? Porque el mundo está cambiando, pero lo que está claro es que la globalización no tiene marcha atrás. Al contrario, será cada vez más y más intensa y más profunda. Antes has dicho ahora una cosa que me ha gustado, ¿no? Que decías, cuando de Banco Santander, cuando te vinieron a buscar, ¿no? Tú dijiste, ¿y esto? ¿Y yo qué sé hacer? ¿No? Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Y es cuando me planteaba lo que quería estudiar, ¿no? A un futuro, y yo decía, bueno, y esto cuando me iban explicando, porque entonces venían de diferentes carreras y nos explicaban cada uno, ¿no? Iba explicando pues la de matemáticas, te explicaban pues la carrera de matemáticas, de filosofía, y yo siempre decía, vale, muy bien, ¿y esto cómo lo aplico, ¿no? Al mundo real? ¿Esto para qué me va a servir? Si yo estudio matemáticas, ¿qué voy a poder hacer? O si estudio psicología, ¿qué voy a poder hacer? ¿No? Yo creo que es algo que muchas veces es una carencia.